Hace apenas unos minutos sobre lo que deberíamos de estar teniendo en el radar todo el tiempo, y son atrocidades que se han reportado por parte del ejército en diferentes puntos del país desde hace ya bastantes años. Y no nada más lo que nosotros tenemos en el radar, incluso hay información que tiene la Sedena, y son estas quejas contra la Sedena misma que se ha notificado en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que por cierto del 2022 a la fecha han repuntado. Es decir, no nos estamos inventando nada, Javier. Sí, es importante aclararle al auditorio que una cuestión es el recurso de la queja y que concluye con una recomendación. Es decir, es muy frecuente que en las Ajá. instalaciones militares de todo el país, la mamá de un soldado, por ejemplo, se inconforme porque el capitán no dejó salir a su hijo, que es sargento, a los 15 años de su hija, por ejemplo, ¿no? Estoy hablando de cosas que a mí me constan, ¿no? Ok. Que yo las estudio, las documento. O, por Ujú. ejemplo, que el tío se Ujú. enfermó y murió y al soldado no tuvo permiso o no llegó a tiempo para el funeral, entonces hay una queja. Pero una queja no necesariamente termina en Ujú. una recomendación. Desafortunadamente, por sexto año consecutivo, la institución del Estado mexicano que más recomendaciones recibe en materia de violaciones a derechos humanos, lamentablemente es el Seguro Social, que es la institución más Ujú. importante en términos del esquema de atención a la salud pública de las mexicanas y los mexicanos. Y aparecen, preparándome para esta sesión, aparecen en el sexto y séptimo lugar las instituciones identificadas con las Fuerzas Armadas. Entonces, yo lo que sostengo, sí, evidentemente nadie avala las arbitrariedades ni los abusos de nadie, por supuesto, ¿no? Pero es más importante Ujú. discutir con datos que con consignas, ¿no? Esto es lo que a mí me parece fundamental en mi papel de científico social, pues yo trabajo con documentos oficiales, los que genera el gobierno de la República, no me importa el partido o la orientación ideológica, finalmente son datos que se requieren para poder establecer una métrica, una comparativa respecto de qué Ujú. política o qué programa está funcionando o no, con base a las representaciones que nos arrojan los números. Ese es mi primer comentario, Alejandro. Gracias, Javier. Oye, me llama la atención esto de, tú dices que basándote en estos documentos oficiales, sin importar de quién vengan, se evalúan qué políticas funcionan o qué programas funcionan. Evidentemente, abrazos no balazos no está funcionando. ¿Qué podríamos entonces proponerle a la autoridad para que de alguna manera las Fuerzas Armadas vuelvan a tener esa confiabilidad? Aunque permítame también hacer el comentario, ayer la encuesta nacional del sistema de seguridad pública, perdón, esta que publica el INEGI, hace La referencia a cómo trimestral. vemos tanto exacto, la trimestral, la del ENSU, del INEGI, ¿no? Ahí también Así se es. dice que seguimos viendo en lo general como que las Fuerzas Armadas nos siguen dando confiabilidad, ¿no? Y a pesar de estas cosas que estamos reportando, así que a veces dudo que estemos bien enterados de los programas, de cómo funcionan. Creemos que estos casos que luego son tan mediáticos absorben a la generalidad del ejército, y creo que habría que puntualizar, ¿no? Sí, mira, tocas un tema muy agudo que es muy polémico. Digo, por eso eres una destacada comunicadora, precisamente. Sí, en efecto, a veces Gracias. cuando analizas estos temas, a veces, lo digo en mi caso personal, resultas anticlimático, ¿no? Es decir, Sí. cuando tú tienes los números de que aproximadamente 190,000 elementos armados en el país andan todos los días en labores de apoyo a la seguridad pública, cuando haces mediciones, con esto insisto, quiero subrayarlo porque luego es muy complicado y a veces hasta incómodo señalar que de ninguna manera en lo personal, de ninguna manera como ciudadano de este país de bien que soy, jamás estoy a favor ni avalo, ni simpatizo, ni mucho menos con cualquier cosa que signifique violación de derechos humanos, ¿no? Quiero ser muy enfático. Ujú. Pero también quiero decir que hay que establecer estos parangones, ¿no? En donde el número de elementos desplegados armados todos los días, pues bueno, lamentablemente vemos, Alejandra, ahora con los dispositivos móviles todos somos reporteros o reporteras, y vemos la Sí. forma en la que ultrajan, vandalizan, insultan, golpean, humillan, desarman a soldados que si algo saben hacer es usar las armas y no lo hacen.
en esas situaciones, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué los delincuentes en su actitud malsana, abusiva, pues finalmente delictiva, pues primero ponen niños, mujeres, ancianos en las carreteras, etcétera, pues con la idea de detener las operaciones, ¿no? Y son situaciones muy difíciles, de mucha tensión. Entonces, establezcamos en ese sentido las comparaciones respecto de lo que implican indudablemente errores y abusos de autoridad. Pero también establezcamos una comparación respecto del número de acciones que se desarrollan en lo que yo denomino los vínculos civiles militares, porque civiles militares no quiere decir que se reúnan con el presidente de la República a las 6 de la mañana. Civiles militares es cuando tú vas en la carretera y Exacto. llegas a un puesto de seguridad, ¿cómo te tratan los elementos, por ejemplo? ¿No? Esa es una relación civil-militar que se contabiliza, que se documenta. Entonces, sobre esa base, porque pues como tú bien apuntas, la perspectiva que tenemos ahora y sobre todo con la discusión, la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del día de ayer, el plazo que se estableció también para enero del 24, el posicionamiento del mismo presidente, sí, con la expectativa de que en las elecciones, porque a él le tocarían, no he tenido tiempo de revisar el calendario electoral, pero seguramente él está con la expectativa de que el partido y sus satélites ganen la mayoría en el Congreso y en el último tramo pues pueda él lograr el Minuto. objetivo. Entonces, pero Sí. regresando a este tema, sí es importante analizar también el contexto en el que se está dando este balance, ¿no? La masacre de estas muchachas en Celaya, ¿no? De 6 muchachas, la matanza en el balneario también en Guanajuato, en el municipio de Cortázar, en donde, bueno, somos noticia a nivel internacional, pero no por las mejores causas, ¿no? Entonces, sí, en efecto, a mí me parece, no solamente el presidente López Obrador, hay que decirlo, Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Vicente Fox, para hablar solo de los presidentes del siglo XX, han sido impermeables a las críticas, a un ejercicio de evaluación y ajuste, no han modificado en absoluto. Y yo recuerdo cuando Peña Nieto quería crear en la campaña a la Gendarmería Nacional con 40,000 elementos, terminó verdaderamente en un esfuerzo casi irrisorio, ¿no? Fueron 5,000 elementos, como con 5,000 elementos no le puedes llamar nacional a nada, solamente se quedó como gendarmería, como una división más de la entonces Policía Federal. Entonces, yo no entiendo esta actitud de no ejercer una postura de análisis autocrítico, que lo hacen todos los presidentes y jefes de gobierno. Esto no está funcionando, vamos a corregir. Ahí está lo que está ocurriendo en este momento, el día de ayer, en Colombia, en donde una de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Estado Mayor Central, así se llama, decidió sí sentarse a la mesa a Sí. negociar con el presidente Petro, ¿no? Entonces, si hay esta disposición a ajustar, a mí lo que yo he constatado a lo largo de estas décadas, ¿no? Ha sido una actitud refractaria, Alejandro. Sin duda. Oye, Javier, y para concluir, no quiero ser pesimista, pero todo apunta, y de acuerdo a lo que tú también nos acabas de compartir, pues hay oídos sordos, ¿no? Al interior del gobierno federal y sobre todo a quienes debería de estarle resonando la posibilidad de hacer pues un cambio, una auditoría, una reinvención de lo que significan las Fuerzas Armadas en este país, que como ya bien decías, parece que en el último minuto del gobierno de esta actual administración es decir, que como que se quiere ir con ese objetivo hecho, sea lo que sea, para lo que le sirva al presidente en este momento o en su momento cuando suceda, si es que sucede. Pero, ¿qué podríamos esperar de una autoridad que hace oídos sordos? ¿Cómo podríamos, tal vez como sociedad, pues llamarle a la autoridad a que haga lo propio, a pesar de que la esperanza se ve lejana? Claro. Mira, voy a decir algo que está fuera de lugar y puede ser extravagante, y pocas veces lo digo, pero hay que señalarlo. ¿Cuál es la ventaja que tienen los civiles de trabajar con militares en materia de seguridad pública? Que no tienen aspiraciones políticas, Alejandro. El primer secretario de seguridad de este diseño está despachando como siempre quiso, de hecho era senador, como gobernador de Sonora. El subsecretario ahora está de candidato en Coahuila. El propio presidente está alimentando las aspiraciones políticas electorales del actual secretario.
Entonces, Ajá. ¿cuál es el problema? Que tienen aspiraciones transaccionales. Entonces, ¿en qué están pensando? ¿No? Entonces, la ventaja institucional Tiene que el tiene poder. la formación, es decir, en este sentido, y es una de las claves de la estabilidad del sistema político mexicano, que el secretario de Marina y el secretario de Defensa no aspiran a suceder a su jefe. Osorio Chong aspiró a suceder a Peña Nieto, ahí está, efímero coordinador en el Senado. Todos, o sea, el propio Ujú. Felipe Calderón como secretario de Energía en su momento, Josefina Vázquez Mota como secretaria de Educación. Es decir, tienen aspiraciones políticas. Y esto los civiles lo valoramos poco, porque se acaba su carrera y se acaba el sexenio y se acabó, se pasan a retiro. Entonces, esta es una de las No hay claves de la continuidad. estabilidad del sistema político mexicano, que desde mi punto de vista no se ha dimensionado, ¿no?, en términos de la aportación para la Ujú. democracia del país. Y esto hay que decirlo con toda precisión. Claridad. Muchas gracias, Javier. Bueno, pues ahí Con tenemos gusto. un punto más para analizar en torno a este tema. Javier Oliva, profesor investigador de la UNAM, gracias por tu tiempo. Encantado, Alejandro. Muchas gracias por la oportunidad y que tengamos una buena semana todas y todos.